En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de rodillas. Espíritu Santo, eterno amor, ven a nosotros con tus ardores, ven inflama nuestros corazones. Espíritu Santo, inspíranos para que pensemos santamente. Espíritu Santo, incítanos para que obremos santamente. Espíritu Santo, atráenos para que amemos las cosas santas. Espíritu Santo, fortalécenos para que defendamos las cosas santas. Espíritu Santo, ayúdanos para que no perdamos nunca las cosas santas. Venid, Espíritu Santo, llenad los corazones de vuestros fieles y encended en ellos el fuego de vuestro amor. Enviad, Señor, vuestro Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Amén. En la misión cuaresmal de esta semana pasada hemos tratado los fundamentos de la vida y santidad cristiana. En particular, Dios, Espíritu Santo, y las virtudes teologales de la fe, esperanza y caridad, también Cristo Jesús, la Santa Misa y la Santa Comunión. En lo concreto, lo que tenemos que recordar es la suma importancia de invocar al Espíritu Santo, de crecer en nuestra devoción al Espíritu Santo, de recordar el Espíritu Santo es principalmente espíritu de caridad, espíritu de verdad. Debemos tener un gran deseo como católicos de ser más fieles a la caridad, más fieles a la verdad. Ahí es donde está el Espíritu Santo. Y también de pedirle mucho al Espíritu Santo para que Él aumente nuestra fe, esperanza y caridad. Quien no le esté invocando esta ayuda al Espíritu Santo verdaderamente no va a poder crecer en fe, esperanza y caridad. También muy en concreto recordemos la importancia de la Santa Misa y de la Santa Comunión. Saber que allí estas son las fuentes de vida y santidad cristiana. Y todos podemos mejorar en ser más devotos a la Santa Misa, a la Santa Comunión, a prepararnos mejor, a aprender más respecto a la Misa y a la Santa Comunión. Eso en lo concreto es lo que hay que hacer. Y también no olviden, muy importante en particular en la Misa y en preparación para la Santa Comunión, de rezar actos de fe, esperanza, caridad, muy conscientes que en la Santa Misa es donde vamos a poder crecer en fe más que en cualquier otro momento, y al recibir la Santa Comunión, muy conscientes de que es Jesús quien recibimos en la Santa Comunión, que nos va a ayudar a crecer en el amor, en la Santa Misa y en la Santa Comunión, poniendo nuestra esperanza en Dios, en el cielo, en las cosas de Dios y en las cosas del cielo. Donde más se deben de manifestar las cosas del cielo es en la Santa Misa. Cuando estamos en la Santa Misa, realmente hay que hacer todo lo posible para prepararnos bien, para poner a un lado lo del mundo, para que podamos realmente creer en la esperanza. No olviden esas virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, y cómo enfocarse en la Santa Misa, la Santa Comunión, es donde vamos a poder crecer en estas virtudes teologales. Vamos a concluir la misión cuaresmal dirigiéndonos a la gran fuente de vida y santidad cristiana que es Cristo Jesús. Bueno, Jesucristo siempre nos está llamando a la fe. Jesucristo siempre nos está llamando a odio del pecado, es decir, la conversión. Siempre. Jesucristo siempre nos llama al deshacimiento del mundo y de los bienes del mundo. Y Jesucristo siempre nos llama a la oración.
Él es el que nos está llamando a estas fuentes de vida y santidad cristiana. La fe, odio del pecado, desapego del mundo y la oración son fundamentos de la vida y santidad cristiana porque este es el camino de Jesús. Esta fue su vida y nosotros somos llamados a continuar la vida de Cristo. No vayan a olvidar las palabras de San Juan Eudes. San Juan Eudes nos dice que como católicos debemos estar animados por el Espíritu de Jesús y vivir de su vida. Debemos marchar sobre su senda, que consiste en ¿qué? Fe, odio del pecado, desapego del mundo y oración. Debemos revestirnos de los sentimientos e inclinaciones de Jesús. Debemos ejecutar todos nuestros actos con las mismas disposiciones e intenciones de Jesús. En suma, nos dice San Juan Eudes, debemos continuar y cumplir la vida de Jesús, su religión y sus devociones sobre la tierra. Primer fundamento de la vida y santidad cristiana, la fe. Recuerden, Jesucristo constantemente está llamándonos a la fe. Lo hizo en los evangelios, lo hizo en su vida terrenal, lo sigue haciendo hoy en día, principalmente en la Santa Misa y en la Santa Comunión. Les voy a dar 20, hay más, pero escogí 20. Les voy a dar 20 citas bíblicas de donde Jesús está llamando a la fe y donde también la Sagrada Escritura nos llama a la fe. Comenzamos, no voy a decir 1, 2 de esa 20, nomás voy a empezar a leerles. El justo vive por la fe. Romanos 1:17. Pues sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. El que no cree se condenará. Marcos 16:16. La fe es un convencimiento de las cosas que no se ven. Hebreos 11:1. Refiriéndose a Jesús, San Pablo escribe, porque caminamos hacia Él por la fe y no lo vemos todavía claramente. 2 Corintios 5:7. Ahora de los evangelios. Después que Juan fue encarcelado, vino Jesús a Galilea a predicar el evangelio de Dios y decía, el tiempo se ha cumplido, está ya presente el reino de Dios, haced penitencia y creed en el evangelio. Marcos 1:14-15. Jesús le dice a la mujer que sufría de una hemorragia, que le tocó el fleco de su manto, confía, hija, tu fe te ha curado. Mateo 9:22. Jesús le dice al ciego Bartimeo, vete, tu fe te ha curado. Y al momento vio y lo seguía en el camino. Marcos 10:52. Al ver Jesús la fe de los amigos, dice el paralítico de Cafarnaúm, hijo, tus pecados te son perdonados. Levántate, toma tu camilla y marcha a tu casa. Marcos capítulo 2, versículos 5 y 11. Jesús le dice a la mujer cananea, mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y en aquel mismo instante fue curada su hija. Mateo 15:28. La curación del siervo del centurión. Jesús se admiró de las palabras del centurión y dijo a la muchedumbre que los seguía, os aseguro que ni aun en Israel he encontrado tan grande fe. Volvieron a la casa los enviados y encontraron al siervo sano. Lucas capítulo 7, versículos 9-10. Jesús dice a sus discípulos, cualquier cosa que pidáis con fe en la oración, la obtendréis. Mateo 21:22. Jesús le dice a Marta, yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Juan 11, versículos 25-26.
El Jueves Santo, después de la última cena y el lavatorio de los pies, Jesús dice a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Juan 14:1. Después de la resurrección del Señor, dentro del sepulcro vacío, entonces también entró el otro discípulo que había llegado primero al sepulcro y vio y creyó. Juan 20:8. El Jueves Santo, después de la institución de la Eucaristía, Jesús le dice a Simón Pedro: yo he pedido por ti para que tu fe no desfallezca. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Lucas 22:32. El mismo San Pedro, ya siendo la cabeza visible de la iglesia y vicario de Cristo, escribe lo siguiente, primera carta de Pedro 1:6-9. Conviene que seáis afligidos con varias tentaciones, para que vuestra fe, probada de esta manera, y mucho más acendrada que el oro, que se acrisola con el fuego, se halle digna de alabanza, de gloria y de honor, en la venida manifiesta de Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien ahora igualmente creéis, aunque no lo veis. Mas porque creéis, os holgaréis con júbilo indecible y colmado de gloria, alcanzando por premio de vuestra fe la salud de vuestras almas. Otra vez, esa es la primera de Pedro 1:6-9. Jesús hace la pregunta a sus discípulos: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿por ventura encontrará la fe sobre la tierra? Lucas 18:8. Y las dos últimas citas. Pero guardé las últimas dos, son las más importantes por ahorita, para que si se olvidan de las otras, no se van a olvidar de estas dos. Las últimas dos son del Evangelio de San Juan, capítulo 20. Y entonces, si no se acuerdan las citas exactas en los versículos, nomás acuérdense Juan capítulo 20, para que después busquen en Juan capítulo 20 para meditar las citas, como meditar el llamamiento de Jesús a la fe. Juan 20:29. 8 días después de la resurrección, Jesús se aparece en medio de sus discípulos y le responde a Tomás: porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que creyeron sin haber visto. Y la última, Juan 20, versículos 30-31. Al final del Santo Evangelio, según San Juan, cita: Jesús hizo en presencia de sus discípulos otros muchos milagros que no están escritos en este libro. Estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida por su nombre. Fin de cita. El resumen es que únicamente teniendo fe y fe en Cristo Jesús podremos tener la vida cristiana y crecer en la santidad cristiana. Resumen también es Hebreos 11:6. Sin la fe es imposible agradar a Dios. No vayamos a olvidar también esta cita. Sin la fe es imposible agradar a Dios. Esa es palabra de Dios. Hebreos 11:6. Y entonces no nos vayamos a engañar pensando: me voy a salvar con las oraciones. ¿Y si no tienes fe? Me voy a salvar con las buenas obras. ¿Y si no tienes fe? Me voy a salvar ayudando a los pobres. ¿Y si no tienes fe? Me voy a salvar yendo a la Santa Misa. ¿Y si no tienes fe? Por eso el propósito de la misa es aumentar nuestra fe. Pero si no tienes fe, me voy a salvar cumpliendo los mandamientos de Dios. ¿Y si no tienes fe?
Es imposible agradar a Dios sin la fe. Y entonces ahorita nomás, muy rapidito, vamos a repasar los 4 elementos esenciales de la fe para que vean que hay muchas personas, y también nosotros caemos en esta tentación, de pensar que tenemos fe cuando en realidad no tenemos fe. Y sin la fe es imposible agradar a Dios. Todos los que no creen en lo que Dios ha revelado por medio de Cristo y su Santa Iglesia, realmente no tienen una fe auténtica. Eso es parte de la definición de la fe. La fe no es, yo creo en lo que me parece, o yo creo en lo que siento, o incluso me enseñaron esto, entonces yo lo creo. Pues si te enseñaron una falsedad, no puedes creer eso. Por eso los que no nacieron en la fe católica, y nacieron en una secta falsa, una religión falsa, para realmente tener fe, tienen que salir de esa falsedad. La fe es una virtud sobrenatural, infundida por Dios en nuestra alma, por la cual, apoyados en la autoridad del mismo Dios, admitimos como ciertas las verdades que Dios nos ha revelado y que propone a nuestra creencia por medio de la Iglesia. En la fe tenemos entonces 4 elementos. Primero que todo es infundida por Dios. Viene de Dios. Y por eso, como dijimos en la misión, siempre debemos de estar agradecidos a Dios por la fe que nos ha dado. Todos los días debes de darle gracias a Dios por la fe católica. Todos los días, dale gracias. Luego, todos los días pedir, por eso también el acto de fe, expresar nuestra fe y pedir aumento de fe, porque viene de Dios. Segundo elemento, el objeto de la fe. Quiere decir, ¿en qué estamos creyendo? Obviamente, primeramente en Dios, pero en las verdades que Él ha revelado. Nunca vayan a olvidar esto. Dios ha revelado verdades, porque Él es verdad. Tú tienes que creer en esas verdades. Ese es el objeto de la fe. Y por eso tienes que creer que Cristo fundó una iglesia. Tienes que creer en el cielo. Tienes que creer en el infierno. Tienes que creer en la gravedad del pecado, de cómo el pecado lleva al infierno, cómo el pecado es completamente opuesto a Dios. Tienes que creer en el sacramento de la confesión. Tienes que creer en el Papa. Tienes que creer en la jerarquía de la iglesia. Tienes que creer en la santidad del matrimonio. Lo sagrado que es el matrimonio, que es por toda la vida. Tercer elemento, el motivo por el cual creemos. Creemos por la autoridad de Dios. Dios lo ha revelado. Él lo dice, yo creo. Y otra vez, no es para cada quien inventarse lo que Dios dice. Muchos sacan su Biblia. Aquí es la palabra de Dios, y entonces yo creo en la palabra de Dios, quiere decir que yo tengo fe en Dios. No exactamente, posiblemente, pero no necesariamente, porque en el momento en que tú levantas la Biblia en tus manos, tú también estás interpretando. ¿Quién te da la seguridad que tú realmente estás purificado y tienes toda la ayuda del Espíritu Santo para interpretar bien lo que Dios está mandando? Y por eso entra el cuarto elemento. El cuarto elemento, saber cómo sabemos lo que Dios está revelando. Porque para tener fe es por la autoridad de Dios. Dios lo dice, Dios lo manda, yo creo. No porque me parece, no porque necesariamente entiendo todo, sino porque Dios lo ha revelado. Pues ¿cómo tengo la seguridad que Dios ha revelado algo? Cuarto elemento de la fe. La enseñanza de la iglesia. Este es el medio de que Dios se vale para llevarnos al conocimiento de aquellas verdades. Por eso es tan importante la Santa Iglesia. Porque Jesucristo no lo dejó a los vientos. La fe, a ver, cada quien puede creer en lo que piensa o cómo supuestamente lo inspira el Espíritu. Por eso fundó su iglesia sobre la piedra que es Pedro. Ahí la importancia de la fe de Pedro. Les di la cita de cómo una gran oración de Cristo, rezando por la fe de Pedro, porque ahí está la roca. San Juan Eudes nos dice que la fe que Dios nos da es una continuación y cumplimiento de la amorosa sumisión del intelecto humano de Jesucristo a las verdades que su Padre eterno le reveló. Él también nos dice, San Juan Eudes, la fe nos manifiesta
que Dios es infinitamente veraz en sus palabras y fiel a sus promesas, que es todo bondad, dulzura y amor para quienes buscan y en Él ponen su confianza, y todo rigor, severidad y terror para quienes le abandonan o desdeñan, y que no hay nada más espantoso que caer en manos de su justicia inexorable. Y también nos dice San Juan Eudes, si miramos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea a la luz de la fe, hemos de convenir que no somos nada, pecado y abominación, y que todo lo que el mundo contiene es puro humo, ilusión y vanidad. Es así como hemos de verlo todo, no según la vanidad engañosa de nuestros sentidos, no con los ojos de nuestro cuerpo, no con la corta y engañosa mirada de la razón y de la ciencia humana, sino en cambio según la verdad de Dios, con los ojos de Jesucristo. Eso es la fe. Segundo fundamento de la vida y santidad cristiana es el odio del pecado. Y recuerden también esto, así como Jesucristo siempre nos está llamando a la fe, también siempre nos está llamando a la conversión. Fue el comienzo de su predicación en Marcos capítulo 1, por eso también les leí esa cita, donde Él está llamando al arrepentimiento, conviértanse, arrepiéntanse, y luego a la fe y creed en el Evangelio. Jesús siempre llamando a la conversión, es decir, a odiar el pecado, a dejar el pecado. ¿Conversión de qué? Pues de pecado y del mal. Y por favor también, nunca vayan a olvidar esto. Esto es central a la persona de Jesús, que siempre nos llama a la fe, siempre nos llama a la conversión. Por eso en la Santa Misa, Él siempre nos está llamando a la conversión. Por eso rezamos el Confiteor, no nomás una vez, 2 veces antes de comulgar. Siempre nos está llamando a la conversión. Esto es lo que San Juan Eudes dice respecto a el odio del pecado. Dice, obligados a continuar sobre la tierra la vida santa y divina de Jesús, debemos también revestirnos de sus sentimientos e inclinaciones. Jesucristo estaba animado de 2 sentimientos totalmente contrarios. Uno, de amor infinito a su Padre y a nosotros. Y a la vez, un odio sumo a cuanto se opone a su gloria y al bien de nuestras almas, el pecado. Sigue San Juan Eudes. Tal es el horror que Jesús tiene al pecado, que bajó del cielo a la tierra, se aniquiló a sí mismo tomando la mísera apariencia del esclavo. Vivió 33 años, una vida toda llena de trabajos, desprecios y sinsabores. Derramó su sangre hasta la última gota y murió por fin en el tormento más vergonzoso, humillante y cruel que podamos imaginar. Todo ello debido al odio inmenso que le tiene al pecado y el deseo infinito de destruirlo en nuestros corazones. Ahora bien, nosotros debemos de proseguir la guerra que Él hizo al pecado mientras vivió sobre la tierra. Por eso somos soldados de Cristo. ¿En guerra con quién? Con el diablo y con el pecado. San Juan Eudes dice, tenemos que mirar el pecado como Jesús lo ve y aborrecerlo con toda la fuerza de nuestra voluntad. Por lo tanto, el pecado entraña en sí tanta malicia, tal locura, fealdad y horror, como Dios encierra de bondad, de sabiduría, de belleza y de santidad. Por lo mismo, tan odiado y perseguido merece ser el pecado, como merece ser amado y anhelado nuestro divino Señor. Y San Juan Eudes dice, el pecado es el mal de los males y la desgracia de las desgracias. Es la fuente de cuantas desdichas y calamidades colman la tierra y el infierno. Es lo más terrible y espantoso que existe. Más horrible que la muerte, más repulsivo que el demonio y más temible que el infierno.
Ya que cuanto de horrible, repulsivo y temible tiene la muerte, el demonio y el infierno, al pecado, y solo al pecado se lo deben. Se lo deben al pecado y solo al pecado. Y él termina diciendo, oh pecado, cuán detestable eres. Odio del pecado es un fundamento de la vida y santidad cristiana. Tercer fundamento de la vida y santidad cristiana, desprendimiento del mundo. Esto es lo que nos dice San Juan Eudes respecto al desprendimiento del mundo. No le basta a un cristiano el verse libre del vicio y aborrecer todo pecado. Tiene igualmente la obligación indeclinable de trabajar por desprenderse del mundo y de sus bienes. Por mundo se entiende la vida corrompida y desordenada que en él se sigue, el espíritu perverso que en él impera y las leyes y máximas culpables que lo gobiernan. Los bienes del mundo son las cosas que el mundo aprecia, ambiciona y desea, los honores y alabanzas humanas, los placeres, las diversiones, las riquezas, las comodidades temporales, las amistades y afectos carnales, y la permanente satisfacción del amor propio y del propio interés. No olviden eso. Cuando uno está preguntándose, bueno, ¿cuáles son los bienes del mundo allí? El mundo siempre está buscando esto, la permanente satisfacción del amor propio y del propio interés. Siempre el mundo se está buscando a sí mismo. Por eso nunca puede amar a Dios. Y luego San Juan Eudes nos dice, contemplad la vida de nuestro Señor Jesucristo y observaréis que vivió en medio del mayor desprendimiento y pobreza. Él no andaba buscando satisfacer su amor propio o el propio interés en el sentido de sí mismo. Todo lo vivió por nuestra salvación. Y finalmente dice San Juan Eudes, a menudo deberéis considerar que en todo tiempo, el mundo fue y será siempre el enemigo declarado de Jesús, que Él lo persiguió y colgó en una cruz, que sin descanso lo perseguirá y crucificará de nuevo hasta la consumación de los siglos, que los sentimientos, inclinaciones, máximas, leyes, vida y espíritu del mundo serán invariablemente opuestos al espíritu, leyes, máximas, inclinaciones y sentimientos de Jesús. Tenemos que recordar esto. Y San Juan Eudes dice, esto fue así en la vida de nuestro Señor Jesucristo y sigue siendo la realidad. Que hay esta oposición entre el mundo y nuestro Señor Jesucristo, entre los sentimientos, inclinaciones, manera de pensar, manera de vivir del mundo, y los pensamientos, inclinaciones, maneras de pensar, manera de vivir de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso también es tan trágico lo que ha estado sucediendo en nuestra Santa Iglesia por los últimos 40 o 50 años, porque es todo un movimiento como para ajustar la Iglesia al mundo. Eso es completamente anticatólico y anticristo. Por eso no olviden aquí esto que nos dice San Juan Eudes. El mundo que en todo tiempo fue y será siempre el enemigo declarado de Jesús. Entonces el mundo será también siempre el enemigo declarado de la Santa Iglesia. Ahora, la Iglesia siempre tiene que tratar de convertir el mundo, pero nunca asemejándose al mundo, sino ¿cómo? Siempre llamando al mundo a la conversión. Y el cuarto fundamento de la vida y santidad cristiana, la oración. Escuchen lo que nos dice San Juan Eudes acerca de la oración. El santo ejercicio de la oración debe ser catalogado entre los principales fundamentos de la vida del cristiano. En efecto, toda la vida de Jesucristo no fue sino una perpetua oración que nosotros hemos de continuar y reproducir en nuestra vida. Tan importante es esto y tan necesario que la tierra que pisamos, el aire que nosotros respiramos, el pan que nos nutre y alimenta, el corazón que palpita en nuestro pecho, no son tan necesarios a nuestra existencia como la oración a nuestro cristianismo y a nuestra vida sobrenatural.
Hay que pensar en esto y creerlo. Aunque uno no lo ve, aquí también entra la fe, uno no lo ve y no lo siente, si no come, pues se va a sentir con hambre. Si no puede respirar el aire, pues se va a andar ahogando, asfixiando. Pero en fe hay que saber que más esencial a nuestra vida sobrenatural es la oración. San Juan Eudes, nosotros por naturaleza nada somos, nada podemos, y no tenemos sino pobreza y miseria. Así pues, grandísima necesidad experimentamos en todo momento de recurrir a Dios por medio de la oración, para implorar y recibir de su bondad cuanto nos falta. La oración es una elevación respetuosa y llena de amor de nuestro espíritu y de nuestro corazón a Dios. Es una dulce conversación, una santa familiaridad del alma cristiana con su Dios. En ella lo considera y contempla en sus divinas perfecciones, misterios y obras. En ella lo bendice, adora, ama y glorifica, se entrega a Él, se anonada a la vista de sus pecados e ingratitudes, implora misericordia, aprende a asemejarse a Él por la imitación de sus perfecciones divinas y le pide cuanto necesita para servirle y amarlo. Y aquí al final nos dice San Juan Eudes, hay varias formas de oración. La primera es la oración mental o interior. En ella el alma trata interiormente con Dios, siendo el tema de esta conversación alguna de sus divinas perfecciones, o un misterio, o una virtud, o una palabra del Hijo de Dios. La segunda forma de oración es la que se designa con el nombre de vocal, que se reza en voz alta. Se ejecuta hablando a Dios, recitando, sea el oficio divino, sea el rosario, o cualquier otra oración vocal. Es muy interesante que las dos oraciones vocales que San Juan Eudes menciona específicamente son el oficio divino, que es la oración oficial de la Iglesia, de los sacerdotes religiosos, y el Santo Rosario. El término de la misión cuaresmal es Jesús. Él nos llama a la fe y nos da la capacidad de vivir su misión de intelecto humano a la verdad de Dios por el Espíritu Santo que nos ha dado. Espíritu de sabiduría y entendimiento. Él nos llama a odiar el pecado y nos da la capacidad de odiar el pecado porque nos da la capacidad de vivir su odio del pecado. Por el Espíritu Santo que nos ha dado, espíritu de temor de Dios. Él nos llama al desprecio del mundo y nos da la capacidad de vivir su desprecio del mundo por el Espíritu Santo que nos ha dado, espíritu de fortaleza, consejo y ciencia. Y Él nos llama a la oración y nos da la capacidad de vivir su vida de oración por el Espíritu Santo, por su Espíritu que nos ha dado, espíritu de piedad. Que viva Cristo y que nosotros vivamos su vida.